periodistas a nivel nacional, colega congresista Ruth Luque de la región Cusco, señor David Moreno Riveros, representante de Frente de Defensa del distrito de Machu Picchu. El día de hoy queremos manifestar el sentimiento, el reclamo de nuestros hermanos de la región Cusco. El Perú sabe que la región Cusco tiene centros arqueológicos de gran importancia, que aún en su recuperación todavía no se ha avanzado ni siquiera al 50%. Sucede que a través del Decreto Supremo 043-2022-EF, Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido centralizar los recursos directamente recaudados. Y la Dirección Desconcentrada de Cultura, que atiende las diferentes necesidades que tiene la región del Cusco, sus ingresos directamente recaudados son del 93.54% antes de la pandemia. Eso significa que la DDC Cusco prácticamente está en función a sus fondos directamente recaudados. Cuando ha salido este decreto Supremo 043, todos los congresistas de la región Cusco nos hemos constituido con el Ejecutivo, con el presidente del Consejo de Ministros, con el ministro de Economía y Finanzas, y se había acordado de que la DDC Cusco, por la importancia que tiene y las necesidades que tiene, debería y tenía que ser excluido. Pero posteriormente ha salido otro decreto supremo donde excluyen a las regiones, a las municipalidades, a las universidades, pero que el reclamo más importante era por la DDC Cusco. No porque nosotros tenemos algún tema en especial, sino porque la región del Cusco quiere seguir recuperando sus centros arqueológicos. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha hecho efectiva este acuerdo y que el Premier había determinado. El Ministerio de Economía y Finanzas creo que está por encima de la Presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros desde aquí exhortamos y responsabilizamos los problemas que puede acarrear una medida de lucha de la región del Cusco. Y eso afectaría severamente al proceso de la reactivación económica. No queremos tener ningún conflicto social, ni en Machu Picchu, ni en la región del Cusco. La semana pasada hemos tenido reunión con los funcionarios, donde estuvo el viceministro de Economía y Finanzas, el presidente del Consejo de Ministros se había acordado, y el señor Moreno, la colega congresista Katy Ugarte y otras autoridades, y habíamos acordado dar salida a esto. Lo único es, no estamos pidiendo que el decreto supremo 043 se derogue, sino
solamente que excluyan a la DDC Cusco. No hay mayor reclamo, pero creo que quieren hacer oído sordo. Nosotros vamos a tomar las acciones que corresponden. Evidentemente, el día de hoy no nos ha podido acompañar algunos de nuestros colegas congresistas, como el congresista Aragón, que habíamos confirmado nuestra presencia por temas familiares. Él tuvo que viajar a la ciudad de Cusco, pero aquí estamos con nuestra colega cusqueña, congresista Ruth Luque, y el señor David Moreno Riveros, del Frente de Defensa del Distrito Machu Picchu. Nosotros tenemos que defender lo que corresponde. Es más, no podemos seguir con la centralización de los recursos. Debemos avanzar en la descentralización económica financiera a nivel nacional. Y no vamos a retroceder en ello. Doy paso a mi colega congresista Ruth Luque. Muy buenos días, un saludo a mi colega y al representante del Frente Único de Defensa. Efectivamente, como mi colega lo ha señalado, estamos insistiendo desde la emisión de este decreto supremo, el 043, que haya una derogación o en su defecto haya una aplicación expresa con relación a Cusco, en vista de que está existiendo y se está generando una recentralización de los recursos directamente recaudados que afecta directamente a los ingresos por todo lo que tiene que ver con patrimonio, conservación de patrimonio cultural en nuestra región. En atención a ello, hemos desarrollado varias reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros, con los ministros de Economía, y no se ha encontrado una respuesta sólida, salvo la exoneración para algunos gobiernos regionales y gobiernos locales, porque el propio MEF reconoció que efectivamente se estaba afectando recursos directamente recaudados. Sin embargo, este es un tema, digamos, que queremos, por eso en esta conferencia de prensa, denunciar públicamente desde toda la bancada cusqueña, los congresistas, porque sabemos perfectamente que todo el tema cultural, el Cusco aporta una importante recaudación, y esa recaudación tiene que evidentemente reflejarse en todos los gastos que se genera al interior de nuestra región, y particularmente en todo lo que tiene que ver patrimonio cultural. Tenemos una situación que a raíz de la pandemia se ha agudizado, con patrimonio cultural que no está siendo debidamente cuidado, con temas incluso de generar mejores condiciones salariales a los trabajadores que están a cargo de este tema, y de un conjunto de reformas institucionales que se deberían llevar a cabo en una institución que es importante, reconociendo que el Cusco es patrimonio cultural y que aporta un ingreso importante al país. Y en atención de eso, nuestra demanda es que se modifique este decreto supremo para que pueda ser excluido en el marco de su aplicación con relación al Cusco, o en su defecto se derogue. Son dos cosas concretas que hemos planteado y que aún no hemos recibido una respuesta efectiva, salvo la mención por parte de MEF, que dijeron que sí va a evaluar, pero que este es un tema que está desde hace mucho tiempo y que incluso ha generado la paralización y hace poco la huelga de un grupo de trabajadores que están denunciando. Quiero recordar que en este tema estamos todos los congresistas y también sus autoridades locales que han venido en distintas oportunidades aquí a Lima y han expresado exactamente lo que nosotros estamos mencionando. Que lo que queremos es que ya no queremos más la recentralización de los recursos. Queremos que haya una verdadera reforma en lo que significa descentralización, y eso significa también hablar sobre los recursos que deberían además impactar positivamente al desarrollo de regiones importantes que aportan, como el caso de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, colega congresista. También vamos a escuchar al señor David Moreno Riveros, que es Frente de Defensa del Distrito de Machu Picchu. Muchas gracias, señores congresistas, gracias por la invitación, señores periodistas, para decirles de que efectivamente hasta hoy, desde que se ha emitido este decreto supremo perjudicial para el Cusco, no se tiene respuesta. Lo que nosotros los dirigentes somos el nexo de la población con el gobierno.
Esa es la razón de estar presente aquí, porque ya se ha anunciado una paralización seca de manera indefinida en el distrito de Machu Picchu el 17 de noviembre, o sea, de acá a unos 3 días. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar la atención del Ejecutivo y del Legislativo para poder modificar esta norma. Ya hemos emitido los documentos correspondientes como oficios a la Presidencia, a la PCM y también al Presidente de la República, haciéndole conocer este problema. Es importante, señores, que se dé solución. El 17 tenemos programado ya una paralización en Machu Picchu. Yo creo que el gobierno y tanto el legislativo no deben de permitir esto. Debemos de dar una solución, porque es importante considerar de que esos recursos directamente recaudados vayan a activar las economías de esos lugares alejados de toda la región del Cusco. Por lo tanto, ahorita la DDC no puede hacer nada, está atada de manos, y yo pienso que el centralismo está jugando un papel importante. El día lunes hemos tenido una reunión en la PCM donde hemos recibido una respuesta burocrática de parte del viceministro de Economía. No es posible que esto se esté manejando o se esté tratando a la ligera, ya que también implica la economía no solamente de la región del Cusco, sino del país, si se paraliza el turismo a partir del 17. Por eso es la importancia, como dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Machu Picchu, comunicar, notificar a las autoridades, al legislativo, al ejecutivo, que demos atención a este tema, porque no solamente va a perjudicar al Cusco, sino al Perú entero. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias. Reiterar el llamado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Este es un tema que trasciende a nivel internacional y no vamos a permitir que intenciones subalternas puedan hacer oído sordo incluso a los compromisos a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros. Llamamos al ministro de Economía, Coll Urneo, que en la jerarquía que tiene dentro de su ministerio, en la brevedad posible, evite este conflicto social. No es que nosotros no hayamos conversado, no se hayan emitido los documentos, más al contrario, se ha venido buscando el diálogo. Por otra parte, a la ministra Betsy Chávez llamamos a que defienda lo que corresponde a su sector, que es cultura. Necesitamos las diferentes carteras también luchen por lo que les da la responsabilidad, la norma, porque nosotros tenemos centros arqueológicos en la región del Cusco en este momento sin recuperación, cientos, y otros tantos que hay que darle mantenimiento. Y por todo ello, el ingreso no solo es estos recursos directamente recaudados, sino está toda la cadena del turismo involucrado a nivel nacional. Señores periodistas, en esta primera etapa agradecemos vuestra atención. Si hubiera algunas preguntas, también estamos para responder. Y en una segunda etapa, seguramente también hay respecto de política nacional alguna pregunta. Vamos a estar atentos, por favor. Congresista, ¿qué tal? Marcelo Vela, para consultarle. Exactamente, ¿cuáles son las razones puntuales que le motivaron a dejar el barco de Perú Libre? Porque usted hablaba que una convicción y además de conciencia, pero también, ¿qué opina usted que el primer Aníbal Torres insista en una cuestión de confianza, querer cerrar el Congreso? ¿Usted está de acuerdo con este cierre aparentemente que está en el pensamiento del señor Castillo y el premier que formaba parte también de su grupo? Gracias.
No, esa preguntita por favor al final. Gracias, Willax. Al final. Primera parte, ordenado, por favor. Lo que corresponde al motivo de esta conferencia, que es el Decreto Supremo 043. Claro, no, lo que estaba consultando es lo primero. Vemos que hoy ya amenaza usted al gobierno con manifestaciones en el Cusco, que seguramente lo vienen haciendo en los próximos días otros gremios. De manera puntual queremos saber cuál fue lo que lo motivó a dejar el barco de Perú Libre, porque usted habla que sale por convicción y conciencia. Ver que el presidente no trabaja ahora los pueblos, eso quizás le llama la atención. Y lo otro es, el señor Aníbal Torres insiste en cuestión de confianza en cerrar el Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? Porque vemos que toda la vida usted formaba parte del círculo del señor Pedro Castillo. ¿Alguna otra pregunta respecto a la primera parte de la conferencia, señores periodistas? Si no, pasamos a responder temas de carácter nacional. Se ha hecho un estudio más o menos de cuál sería el perjuicio económico que traería, digamos, esta paralización que se ha anunciado, de no ser atendido, digamos, lo que se plantea a través de este decreto. Sí, prácticamente antes de la pandemia se manejaba, o más o menos el presupuesto institucional que tenía el Ministerio de Cultura era 127.992.832, ¿no? Ese era lo que se manejaba, y de ello el 93.54% era recursos directamente recaudados. Entonces ustedes entenderán, prácticamente esto afecta directo institucionalmente a la DDC Cusco, y por tanto para nosotros es sumamente importante. Y solamente los recursos ordinarios de estos más de 27 millones eran 3.64%. Ese eran los recursos ordinarios. Muchas gracias. En este aspecto, ¿cuál es el próximo escenario que desde el Parlamento ustedes van a dar para poder apoyar a este sector afectado por el sistema? Bien, nosotros vamos y estamos llamando a nivel nacional a que se evite cualquier problema social que se pueda dar en la región del Cusco. Estamos comunicando públicamente al gobierno, al ejecutivo, nosotros desde el legislativo, incluso estamos tomando ya acciones, los demás congresistas a nivel legislativo, pero consideramos que no hay argumento para que continúen con esta pretendida descentralizar los recursos directamente recaudados del sector turismo. Sí, adelante, colega. Sí, yo quisiera un poquito destacar algunas cosas que creo que quede importante. Este tema es muy fundamental para mi región. Ustedes saben muy bien que cualquier paralización afecta a lugares como Cusco, que están haciendo el esfuerzo de retomar actividades económicas como el turismo. Y el turismo está asociado a un amplio espectro del patrimonio cultural, ¿no? Y hay incluso un conjunto de quejas y debates sobre el tema de la ampliación y la disputa por el tema de cómo asegurar una adecuada conservación. Y este es un tema que lo hemos dialogado de manera directa con la Presidencia y el Consejo de Ministros, pero no hemos encontrado una respuesta. Quiero también destacar que al respecto el colega congresista Alejandro Soto presentó una iniciativa legislativa solicitando la derogatoria de este decreto supremo. Nos parece que más allá que ese debate legislativo pueda darse en el Congreso por la urgencia que esto impacte económicamente a la región de Cusco, lo ideal debería ser que en estos temas se muestren salidas específicas para establecer un balance adecuado de cómo no perjudicamos a regiones como Cusco, cuyo ingreso fundamental tiene que ver con el tema de la recaudación de patrimonio cultural, y que eso tenga un impacto directo en los temas de conservación, patrimonio cultural, que es un tema álgido en nuestra región. Este es un tema álgido y ustedes, además, muchas veces la prensa incluso ha elaborado investigaciones de cómo el turismo o cómo estas actividades a veces impactan sobre las visitas que se desarrollan. Entonces, nuestra alerta hoy como acá cusqueña, como congresistas, indistintamente de nuestras posiciones, es precisamente volver a exhortarle al Ejecutivo para que este tema pueda ser prontamente solucionado. Cualquier medida de lucha, cualquier movilización que legítimamente haga el Cusco en defensa de sus intereses va a ser válido, pero esto evidentemente va a impactar sobre las actividades que desarrolla y la solución la tiene que dar el Ejecutivo. Para nosotros ese es el camino correcto que debería hacerse y evitar, digamos, que ingresemos
en un debate sobre derogar un decreto supremo que sabemos que es competencia del Ejecutivo, pero que el Ejecutivo tiene que dar pues una señal clara que comunique de manera directa al Cusco que no se va a afectar sus recursos. Nosotros como congresistas hemos planteado 3 propuestas y yo quiero un poco recordar. Una primera, que por ejemplo desde mi despacho se alcanzó, fue incorporar una modificación a este decreto supremo para excluir de manera expresa el caso de Cusco. Sin embargo, esto no fue atendido, se dijo que era técnicamente inviable. También se planteó la necesidad de derogatoria, el MEF dijo que no se podía dar. Y luego se ha planteado que se pueda pensar en una disposición que se puede incorporar en el actual presupuesto que pueda evitar esta recentralización que estamos denunciando. Fórmula que tampoco se ha alcanzado y tampoco se ha dado una respuesta. Por eso es que estamos denunciando públicamente para evitar que Cusco, nuestra región, pueda ser perjudicada por una decisión de esta naturaleza. Gracias por ello. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la colega congresista. Bueno, si hay alguna pregunta para nuestra colega congresista también sobre este tema, quedamos atentos a ustedes y también al señor dirigente, y después pasar a los temas ya de carácter mucho más vinculados a temas de bancada, esos temas, creo que ya es de cada sector, de cada bancada. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿Sobre el tema? Sobre el tema, un ratito. Sí, congresistas, y sobre todo también para el representante, justamente el señor Machu Picchu. Hace unos meses, cuando el ministro Salas estaba en la cartera de Cultura, ya se habían pedido justamente una moción de censura por los problemas que estaba atravesando Machu Picchu. Ahora se pedirá lo mismo en el caso de la ministra Betsy Chávez. La pregunta para quién, señorita periodista. Dígame, ¿para mí era la pregunta? ¿Me podría repetir, por favor? No le entendí bien. Sí, que hace unos meses, justamente por todos los problemas que había habido en el tema también de turismo, no solamente se había pedido de alguna manera la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo en la localidad, sino también ya una censura por la falta de presencia del ministro Salas en ese momento. ¿Se está viendo alguna comunicación con la ministra Betsy Chávez? De alguna manera en ese momento pedirán también alguna censura o su aproximación de alguna manera a Machu Picchu. Bien, esta parte yo pienso de que la ministra de Cultura no tiene casi mucha decisión en este tema. El decreto supremo 043 prácticamente tiene que definir el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que habría que ver ahí y decir al señor que despierte, que ya hay una posición de lucha en el Cusco y que tengamos que dar solución. Yo pienso que el ministro de Cultura o de Turismo y todos los entes, no solamente los ministerios, sino que también el Congreso y los congresistas deberían de sumar en este hecho de derogar o cambiar la norma. Porque lo que nosotros queremos como peruanos es que no haya movilizaciones, de que el pueblo no se perjudique. Estas huelgas perjudican al pueblo, perjudican el normal desenvolvimiento económico. Últimamente, por ejemplo, estas 24 horas de paralización que hizo los 4 sindicatos de trabajadores del Ministerio de Cultura, prácticamente, según los análisis, han arrojado que en esos 2 días se había perdido 5 millones. Entonces, ustedes entenderán cuánto se perdería si se va a paralizar de manera indefinida el 17. Eso significa que nadie va a poder ingresar a Machu Picchu, porque todos los sectores, todas las federaciones agrarias están sumándose en esta decisión y parece que el Ejecutivo no le está poniendo atención. Entonces no se trata de pasar por agua tibia este tema. Ya en la PCM hemos discutido el día lunes, pero de ahí ahora no tenemos una respuesta, a pesar de que el día martes habíamos emitido 2 oficios, tanto a la PCM como al Ejecutivo, al Presidente de la República. Todavía estamos a la espera de esa respuesta. Gracias. Buenas, para la congresista Luque, congresista, para evitar estas protestas, estas marchas, porque como dicen, nadie va a entrar y perjudica al tema del turismo, ¿qué se tiene que hacer? Llegar a un acuerdo, un consenso con el Ejecutivo, ¿no? Para evitar estos problemas que puede perjudicar
a Machu Picchu, al Cusco, y más que todo a los turistas que quieren ir a este lugar a conocer. Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. Miren, de producirse mayor número de paralizaciones a raíz de este tema, la única responsabilidad va a ser del Poder Ejecutivo. Y yo quiero públicamente responsabilizar al Ejecutivo si no se encuentra una salida viable para formular y modificar este Decreto Supremo 43. Para nosotros la salida va por exceptuar de su aplicación a la región de Cusco. Esa es la propuesta concreta que estamos planteando. Congresistas, ¿cómo están? Buenos días, estamos en vivo para Canal N. Quisiera cambiar un poco de tema y tener también la impresión de las dos reacciones sobre el caso de la ministra Betsy Chávez y esta denuncia donde se habría beneficiado a dos personas que tendrían, o dos personas que son familiares de una persona cercana y tendría vinculación con la titular de Cultura. Hay algunas posiciones que ya están hablando de censura, de interpelación. Quería saber tanto la reacción del congresista Bellido como de la congresista Ruth Luque. Gracias. Bueno, en realidad estos temas hay que cerciorarse si realmente son así. Y las diferentes bancadas, los diferentes sectores se evaluarán, de acuerdo a ello se buscará algún consenso, ¿no? Pero no, yo particularmente no he contrastado la información. Ustedes saben muy bien mucha información que sale por los diferentes medios de comunicación, muchas de ellas aún no son corroboradas. Estamos, si me permite, congresista, estamos hablando de familiares de esta persona que está vinculada directamente. ¿En qué grado? Es el padre y el hermano. Ahí ha tenido beneficio para tener un puesto en COFOPRI, y en el caso del hermano de este joven, del señor Abel Sotelo, que incluso ha estado en contrataciones acá en el Congreso de la República. Bueno, creo que ese tema es bastante delicado, sin embargo vamos nosotros a coordinar con las diferentes bancadas también qué postura se va a tomar o qué acciones se va a tomar, ¿no? Desde mi punto de vista, pero evidentemente aún así necesitamos nosotros contrastar la información. ¿Congresista Luque? Sí, muy concretamente, creo que hay un marco legal claramente establecido que prohíbe la contratación de familiares, ¿no es cierto? Siempre y cuando eso esté claramente establecido. Y creo que eso es lo que tiene que determinarse, si en realidad hay una vinculación o no familiar. Y eso se corrobora con la información de declaración jurada de intereses y los otros formatos que cuando una persona es alto funcionario declara. Así que eso tendrá que corroborarse para determinar si ahí se ha infringido o no un mandato legal. Pero en este caso, el padre, mejor dicho, del señor Sotelo, señala de que él en el documento no ha registrado esta declaración jurada de intereses a los hijos, precisamente. Entonces, también hay una observación por qué no registra a los hijos, y que después se determina de que este joven, el cuñado del señor Abel Sotelo, o el hermano, mejor dicho, del señor Abel Sotelo, también trabaja en la oficina de la entonces congresista Betsy Chávez. Ya, pero por eso habría que determinar. Yo no tengo la certeza legal de cuál es la vinculación que une a la actual ministra de Cultura con la persona que se está relacionando. Eso se tiene que establecer. El marco legal prohíbe contrataciones, y ustedes creo que todos lo sabemos muy bien, digamos, a parientes vinculados, si es cónyuge, si es concubino, ¿no es cierto? O en el caso de hermanos, etcétera. Hay un marco legal claramente establecido. Si eso se ha vulnerado, bueno, creo que las autoridades tienen que determinarlo, y creo que la Contraloría General es el ente que se encarga de fiscalizar, vigilar que estos documentos se han determinado. A mí me parece que ese es el procedimiento que debe seguir. La Contraloría General debería tomar conocimiento de ese tema, que me imagino que ya está al tanto, y sobre esa base saber de manera exacta si se ha o no infringido el marco legal establecido. Gracias. En el caso, dos preguntas. En el caso de ustedes como parlamentarios de distintas bancadas, bueno, y el señor Guido Bellido, que es no agrupado, quería preguntarles si ustedes van a pedir una investigación sobre este tema, ya que a veces cuando se trata de otros funcionarios se lo piden. Primero, y segundo, si le recomendarían al presidente Pedro Castillo que venga el miércoles, porque se ha dicho que va a venir su defensa, pero no se sabe si va a venir él,
a la comisión permanente para ver el caso de su denuncia en contra de la denuncia en contra de traición a la patria. Bien, evidentemente en estos casos es un caso público, es su papel, el rol de Contraloría de la República, en la brevedad posible, emitir el informe correspondiente y continuar con las acciones que están establecidas en la norma. Creo que está bastante claro ese tema. Lo segundo, respecto a la presencia del presidente Pedro Castillo, eso tiene que obedecer evidentemente a las estrategias de defensa que tiene que hacer el propio presidente. Ese es un tema muy personal, nosotros no conocemos los parámetros que viene manejando su abogado y quienes están llevando este proceso, pero creo que es un tema que, digamos, debería diseñar, obviamente, el entorno jurídico que tiene el presidente. Muchas gracias. Congresista, ¿cómo está? Sobre esta contratación que habría hecho en este caso el sobrino de Gianmarco Castillo, ¿no? a la pareja justamente del sobrino del presidente Castillo por más de 10.000 soles, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque nuevamente un familiar está involucrado nuevamente en contratación y todo eso, ¿no? En este caso allegados o parejas. Gracias. Sí, como lo ha dicho la congresista Ros Luque, la norma contra este tipo de infracciones están establecidas. Para eso la Contraloría de la República pide la declaración de los familiares y todas las personas vinculadas de cada funcionario. Entonces, en este caso, eso también está en manos de la Contraloría. La Contraloría emite y se toman las acciones que corresponden de acuerdo a norma. Congresista Villedo, ¿cómo está? Álvaro Cisneros de Panamericana. Se ha conocido el fin de semana un informe pericial de las finanzas del señor Vladimir Cerrón y se ha encontrado, según la Fiscalía, un desbalance de más de 6 millones de soles en un caso de lavado de activos en el que usted también está comprendido como investigado. ¿Usted en qué situación se encuentra en este caso? ¿Y tenía usted conocimiento de estas incongruencias en las finanzas de Vladimir Cerrón y este dinero que habría sido utilizado en la campaña electoral de Perú Libre? ¿En qué grado usted está involucrado, si usted niega estar involucrado en esta denuncia de asunto lavado de activos? Y para la congresista Ruth Luque, buenos días también, ¿qué opina sobre el desarrollo hasta el momento de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Algunos dicen que es muy lento sus procesos, otros dicen que es muy acelerado. En el caso de la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, aún no hay ningún ponente en el caso. Gracias. Sí, a ver, sobre lo último, el procedimiento de acusación constitucional está establecido en el reglamento del Congreso. Yo sí creo que hay un direccionamiento arbitrario de agilizar algunas denuncias y otras a veces no se profundizan, y lo mismo sucede con varias iniciativas legislativas en varias comisiones. Cuando hay un interés político sesgado de un conjunto de fuerzas que dicen llamarse democráticas, las cosas corren de manera express. Pero otras iniciativas que es planteada por otras fuerzas políticas que podemos tener una posición distinta, simplemente están en la congeladora. Así que creo que ese es un tema de fondo, donde lo que debería primar en realidad no son esos intereses políticos, sino debería primar, creo yo, por el orden de prioridad, incluso en algunos casos seguramente, legítimamente, a veces por el tema de ingreso. Así que en el caso de la subcomisión de acusaciones, creo que hoy una fecha emblemática, 14 de noviembre, 2 años de los actos de injusticia, hay que recordarle a la subcomisión de acusaciones constitucionales que fue una instancia donde se permitió la impunidad en el caso de Merino y que lamentablemente fueron altos funcionarios, no pueden responder a la justicia. Este caso, donde había indubitables medios probatorios promovidos por el Ministerio Público y una denuncia constitucional presentada por ellos, ya saben el resultado que sucedió, donde incluso un congresista delegado tuvo la osadía de cuestionar y casi volcarse como fiscal. Eso no debería pasar. Los procedimientos deberían respetar su curso, los plazos establecidos y debatirse en la oportunidad y ceñirse en los marcos legales establecidos. Gracias. Sí, respecto a la pregunta, yo creo que el Ministerio Público está dentro de sus facultades cuando hay temas de interés nacional
de Estado de investigar a cualquiera de nosotros, seamos autoridades o no seamos autoridades, con arreglo a ley. Eso no hay ningún problema y nosotros también estamos obligados a poder responder a ello. Y obviamente estas investigaciones también hay que ver el lado bueno, porque te permite demostrar que tu actuar es correcto. En esa línea, particularmente, yo he hecho una revisión muy escueta a la resolución que ha sacado el Ministerio Público y he visto mucha imprecisión, demasiada imprecisión. Solo un caso, dicen que yo soy alto funcionario del partido y voy a exigir que me demuestren que yo he sido alto funcionario. El conocer tecnologías de información y participar en una reunión no significa que sea alto funcionario. Entonces hay mucha, yo entiendo por temas de presupuestos o que se han visto por conveniente de incorporar algunas cosas muy generales, pero nosotros en el proceso lo vamos a demostrar que eso no es así. Nosotros hemos ido al Ministerio Público a responder sobre este caso. Por otra parte, hay un medio de comunicación, Diario Expreso, no es la primera vez, sino reiteradas veces hay un ensañamiento perverso con mi persona y se ha atrevido a sacar que yo tengo desbalance patrimonial, la cual es totalmente falso. No existe ningún desbalance patrimonial. Entonces, yo sí en esa parte voy a utilizar todos los mecanismos legales que existen para que demuestre como tal. Yo no tengo ningún problema a cualquier investigación. Yo espero a todas las investigaciones, pero tampoco voy a permitir, porque uno tiene la tinta y el papel, se pueda aprovechar de su ventaja y querer difamar. Porque yo pienso que ahí hay un interés y hasta personal se podría hacer. El que sea congresista está bien, pero no de la forma como el día de ayer se ha querido sorprender al país indicando esta aseveración. Pese a que hemos recibido, no sé de dónde ha sacado esa información que tengo desbalance patrimonial, porque el Ministerio Público no lo dice. Entonces no hay que ser tan ligeros. O sea, un poco de lectura, un poco de probarse con medios probatorios no hace daño a nadie. Más al contrario, la información es más pura, la información es exacta y la población requiere información exacta. Por otra parte, respecto a los procesos en la cual está involucrado el doctor Vladimir Cerrón Rojas, ese es eminentemente de su competencia y él será quien debe responder. Nosotros tenemos una línea marcada, la cual es ver los problemas que atañen a nosotros, los procesos que están vinculados a nosotros. Por otra parte, ¿dónde está mi amigo Willax? Estaba muy preocupado por mi renuncia al partido y también a la bancada. Debo aclarar, mi retiro es eminentemente de decisión personal, porque hemos visto, por conveniente, las personas tienen etapas, tienen formas y mecanismos de poder aportar, pero mucho más allá de los partidos está la población, mucho más de nombres y colores están las demandas de los pueblos más vulnerables,
donde hay pueblos que están prácticamente en una vulnerabilidad tremenda, como el día de ayer hemos estado en Pampapacta, donde los hermanos no tienen luz, no tienen agua, no tienen pistas y veredas, no tienen título de propiedad, y en esa precariedad hay abuso, aprovechamiento de personas ajenas, y la población exige la presencia del Estado. Esa debería ser la agenda principal de todo el Estado en su integridad, y no otras cosas. Así que para nosotros el tema de nuestro retiro de Perú Libre, primero, nuestra relación con toda la militancia, con los colegas congresistas, será fraterna y siempre de respeto. Nosotros no somos ninguna tumbafiesta para estar hablando mal de alguien o de una organización. Más al contrario, agradecemos, porque ese espacio ha permitido que nuestras ideas, que nuestros planteamientos, muchas de ellas se hayan materializado y también muchas de ellas no se hayan materializado. Y eso que está en función a la potencia, en función a los mecanismos y a la estructura misma que se constituye un determinado espacio organizado, que en este caso es un partido político. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Jorge Manuel de Latina Noticias. Este jueves, a previo oficio que le envió el presidente del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, lo ha convocado para la sesión del Pleno del día jueves, y llega en un marco de cuestión de confianza que ha planteado previamente también el jefe del gabinete ministerial, considerando justamente lo que se ha determinado en la Comisión de Constitución, el archivo de este proyecto que finalmente motiva esta cuestión de confianza. ¿Qué se podría esperar para el día jueves? El jefe del gabinete ministerial debería plantear de todas maneras la confianza, a pesar de que en el mismo oficio que le envía el presidente del Congreso le dice las causales. ¿Qué avisoran para esa fecha? Gracias. Sí, yo creo que es legítimo que el Poder Ejecutivo presente cualquier cuestión de confianza sobre el marco de sus competencias. Yo he declarado a nivel individual que sí considero que hay un avasallamiento de parte del Congreso en seguir mermando las competencias del Poder Ejecutivo. La ley, la que ha sido parte del debate, creo que el fundamento por el cual se produce el archivamiento no comparto, porque parte de una premisa que es inmodificable, y eso es mal, está mal, porque cualquier ley se puede modificar, se puede derogar para asegurar un adecuado equilibrio de poderes. Y el segundo tema, que no hay que perder de vista, es que también en el Congreso de la República se ha ido generando una lógica de aprobación de leyes que son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Decretos supremos, cuando jamás un Congreso de la República puede derogar decretos supremos. Ustedes han visto lo que ha sucedido en la Comisión de Constitución con relación al tema de la derrama magisterial, por ejemplo, pese a que se trató en el Pleno del Congreso, de pronto se le dio un tipo de interpretación auténtica que solo un grupo de congresistas entiende cómo puede volver a debatirse un tema que el propio reglamento dice que no se puede debatir sino esperar una siguiente legislatura. Lo mismo en el tema de otras iniciativas, por ejemplo, sobre el tema de la censura, ¿no?, de ministros, sobre el tema de presupuesto, en fin, un conjunto de temas que desde mi punto de vista sí está mermando seriamente el modelo que tenemos. Nosotros somos un modelo presidencialista con rasgos parlamentaristas, y este Congreso de la República ha ido imponiendo una lógica en la cual parece que en la práctica el Parlamento quiere gobernar, el Parlamento quiere conducir las orientaciones ejecutivas, y eso sí es ingresar al campo de competencias del Ejecutivo. Entonces yo hubiera esperado que la primera cuestión de confianza, que me parece mal la forma como se ha rechazado, porque luego la población ha sido testigo de cómo luego se le invita a que venga al Pleno del Congreso. Lo correcto era, incluso en el ámbito de la Comisión de Constitución, invitar al representante del Ejecutivo y exponga sus fundamentos.
más allá de la orientación claramente establecida en la Comisión de Constitución, donde se iba a archivar, era evidente, pero creo que le hacía bien a la democracia escuchar los argumentos y más de ingresar en una derogatoria o no, sino ingresar a los temas de fondo, de cómo aseguramos que un poder no vaya sobre otro, sino cómo aseguramos que las competencias no puedan ser invadidas por un fuero y otro. Gracias. Sí, lo concreto nomás. Aquí hay un tema que no es de ahorita, ¿no? Han dicho que el presidente, pese a que en campaña se ha planteado la posibilidad de poder enrumbarnos hacia una nueva constitución, evidentemente la oposición, basándose en su mayoría en el legislativo, ha diseñado toda una estrategia. Y esa estrategia ha sido aprobar leyes para cerrar el paso al presidente de la República. Si por un lado dicen, tú puedes presentar, puedes hacer una reforma parcial de la Constitución, tú puedes hacer esto, pero al Ejecutivo le cierran. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo? Que no se modifique la Constitución política. Todo este tema está en torno a él. Y evidentemente el Ejecutivo también tiene que darle todas las normas que están establecidas para que pueda implementar lo que se ha comprometido con el pueblo. Entonces creo que este episodio es una primera parte. Vamos a seguir viendo otros escenarios, pero lo único que nosotros pedimos es que los diferentes sectores, antes de hacer cualquier cosa, piensen en el país. Porque si no hubiera ganado Pedro Castillo, no se hubiera dado estas leyes y este actuar sería distinto, como lo ha sido más de 27 años de la vigencia de la actual Constitución. Soy claro ejemplo, clarísimo, o sea, hacia dónde apunta y qué es lo que quiere. Pero la población también está evaluando en cada momento. La población entiende cada mensaje. Así que nosotros felizmente confiamos en el pueblo. Ellos van a confiar en nosotros en la medida que nuestro actuar sea honesta, sea directa y siempre con la fraternidad que debe caracterizarnos. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, sí, congresista, me permite, por favor, María Díaz, de la revista Justo Medio. El día de ayer se ha revelado en un informe el cobro de cupos al interior del MICETUR, que ex trabajadores han denunciado que les pedían hasta el 20% de sus sueldos para poder permanecer en sus plazas. ¿Cuál es la opinión de ambos? Al presidente de la República le he escuchado decir: si algún ministerio, si algún municipio, si algún sector, avísenme, voy a cortar la mano. Ahí está la oportunidad. Muchas gracias. Congresista, buenas. Sí, yo me mantengo firme en lo que yo ya dije de manera individual. Yo firmé una carta dirigida al presidente de la República, donde establecí y solicité que haya una reevaluación del conjunto del gabinete. Y creo que eso es lo que corresponde. El presidente de la República toma la decisión ejecutiva y lidera y puede generar los cambios que corresponden. Y sobre este tema en particular, sé que se están realizando las investigaciones que corresponden y me parece que estas deben llegar a fondo para que se establezcan las responsabilidades que hubiera en el caso e incluso si hubieran penales. Gracias. Congresista, buenas. Le habla María Teresa García del Diario Expreso. Ya que usted ha hecho mención del Diario Expreso, le señalo que es la información que se dio, se ha hecho con el informe de la Fiscalía, que ha efectuado un peritaje en el que ha tenido como resultado de que usted tiene un desbalance patrimonial por un monto, señalado. Entonces nosotros nos hemos basado en esa información que es de la Fiscalía. Si usted tiene alguna denuncia que hacer, hágala a la Fiscalía. Si usted quiere hacerlo al diario, es libre. Pero la noticia es de ese informe, por si acaso.
Muchas gracias. Yo creo que la ley nos faculta. Vamos a aclarar con Expreso, y si Expreso presenta sobre qué base se ha basado, entonces se determinará. Pero nosotros tenemos todo el derecho de exigir, porque eso es lo que acaba de mencionar, cualquiera fuera la fuente, es totalmente falso. Entonces ahí lo que no es cierto hay que decir no es cierto, y si es cierto se dice es cierto y se dan las explicaciones que corresponden. Creo que todos tenemos el derecho a tener ese derecho fundamental, el honor de las personas. Muchas gracias, un gran abrazo, muchas gracias, y disculpe a mis colegas de la ex bancada Perú Libre por habernos, tal vez nos hemos pasado unos minutos, pero ya la mesa está establecida. Bienvenido, ingresen al ruedo.